La entrada triunfal. Ese es el título para la lección de este día domingo 25 de agosto. Te invito a leer el libro de Marcos 11, versículos del 1 al 11 y Zacarías capítulo 9, versículos 9 y 10. Responde la pregunta: ¿qué está sucediendo aquí? Según Marcos 11, del 1 en adelante, se describe la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Jesús envía a 2 de sus discípulos a buscar un pollino, un burro joven, que nadie había montado antes. Ellos encuentran el pollino y lo traen a Jesús. La gente extiende sus manos y ramas en el camino mientras Jesús entra en Jerusalén montado en el pollino, aclamando con gritos de Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por su parte, Zacarías capítulo 9 del 9 y 10 es una profecía que se cumple en este evento. El versículo 9 habla de la llegada del rey justo y humilde montado en un asno, lo cual se ve reflejado en la entrada de Jesús en Jerusalén. El versículo 10 habla de la paz que este rey trae, eliminando carros de guerra y proclamando paz a las naciones. En resumen, estos pasajes muestran la conexión entre la profecía de Zacarías y su cumplimiento en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, destacando su papel como el Mesías y el Rey de paz. Pero lo podemos ver también desde otro punto de vista. En la mitad de esta historia se refiere al envío de 2 discípulos por parte de Jesús a un poblado cercano para buscar un asno en el que él entraría a Jerusalén. ¿Por qué se dedica tanto tiempo a este relato? Es la pregunta. La respuesta es doble. Primero, porque muestra las capacidades proféticas de Jesús, exaltando así la dignidad de su arribo y vinculándolo a la voluntad de Dios. Segundo, este aspecto de la historia establece una conexión con Zacarías capítulo 9, versículos 9 y 10, que describe al rey entrando en Jerusalén montado sobre un burro. También es reminiscente de la entrada de Salomón en Jerusalén sobre un asno. Primera de Reyes 1:32 al 48. Cuando Adonías trató de usurpar el trono y David ordenó que Salomón fuera inmediatamente coronado. 500 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías predijo así la venida del rey de Israel. Esta profecía se iba a cumplir ahora. En el que siempre había rechazado los honores reales iba a entrar en Jerusalén como un prometido heredero del trono de David. Lo dice el Deseo de todas las gentes, página 537. Jerusalén estaba ubicada en una región de colinas a una altitud de unos 740 metros. En los días de Jesús, su población era de entre 40,000 y 50,000 personas, pero ese número aumentaba en ocasión de la Pascua. La ciudad cubría una superficie de unos 125 kilómetros cuadrados, pero el monte sobre el que se erigía el templo ocupaba casi 18 de esos kilómetros. El hermoso complejo del templo dominaba la ciudad. Jesús entró por el este, descendió por el monte de los olivos e ingresó en la ciudad probablemente por la puerta dorada, actualmente tapiada, en dirección al monte del templo. La ciudad entera se vio agitada por la llegada de Jesús, pues todos se daban cuenta de la relevancia de su acción simbólica. La multitud que acompañaba a Jesús gritaba Hosana, un término cuyo significado original era salva ahora, pero que luego llegó a tener el sentido de gloria a Dios. El tiempo del secreto, de la confidencialidad en la que Jesús había insistido a lo largo del Evangelio de Marcos, ha terminado. Ahora Jesús entra en la ciudad mediante una bien conocida acción simbólica vinculada a la realeza. Ingresa al templo, pero por cuanto es tarde, simplemente mira alrededor y parte luego a Betania con los 12 discípulos. Concluye, en cambio, con su serena salida de allí, pero el día siguiente sería diferente. La acción de montar sobre un asno sugiere humildad. ¿Por qué es ese un rasgo tan importante, especialmente para los cristianos? ¿Hay algo de que podamos orgullecernos en la cruz de Jesús? Veamos algunas razones de esos rasgos de la vida cristiana. Número 1, imitación de Cristo.
Jesús mismo mostró humildad al nacer en un pesebre y al entrar en Jerusalén montado en un asno, en lugar de un caballo de guerra. Esto refleja su carácter de servicio y sacrificio. Número 2. Dependencia de Dios. La humildad nos recuerda nuestra necesidad de Dios y nos ayuda a reconocer que todo lo que tenemos y somos proviene de Él. Y número 3. Relaciones saludables. La humildad fomenta relaciones basadas en el respeto y la consideración hacia los demás, evitando el orgullo y la arrogancia. En cuanto a la cruz, los cristianos pueden enorgullecerse de la obra redentora de Jesús. La cruz es un símbolo de amor y sacrificio y nos recuerda que nuestra verdadera identidad y valor están en Cristo, no en nuestros logros personales. Termino con el comentario de la señora Elena, que dice lo siguiente: fue en el primer día de la semana cuando Cristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Las multitudes que habían congregado para verle en Betania le acompañaban ansiosos de presenciar su recepción. Mucha gente que iba en camino a la ciudad para observar la Pascua se unió a la multitud que acompañaba a Jesús. Toda la naturaleza parecía regocijarse. Los árboles estaban vestidos de verdor y sus flores comunicaban delicada fragancia al aire. Nueva vida y gozo animaban al pueblo. La esperanza del nuevo reino estaba resurgiendo. ¿Cómo quería entrar cabalgando en Jerusalén? Jesús había enviado a 2 de sus discípulos para que le trajesen un asna y su pollino. Jesús escogió para su uso un pollino sobre el cual nunca se había sentado nadie. Con alegre entusiasmo, los discípulos extendieron sus vestidos sobre la bestia y sentaron encima a su maestro. En ocasiones anteriores, Jesús había viajado siempre a pie, y los discípulos extrañaban al principio de que decidiese ahora ir cabalgando. Pero la esperanza nació en sus corazones al pensar gozosos que estaba por entrar en la capital para proclamarse rey y hacer valer su autoridad real. Mientras cumplían su diligencia, comunicaron sus brillantes esperanzas a los milagros de Jesús, despertando hasta lo sumo la expectativa del pueblo. La excitación se extendió lejos y cerca. Así lo dice El deseado de todas las gentes, página 523 y 524. Sin duda, este panorama de la entrada triunfal de Jesús, pues fue un evento maravilloso, pero al mismo tiempo fue una expectativa que muchos tenían erróneamente de él. Que Dios nos ayude, que podamos estudiar en esta nueva semana, y no olvides suscribirte y compartir con tus seres queridos. Que Dios te bendiga.